conecta y nos inspira a todos los que trabajamos en gestión humana. Entonces eso es lo que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Hay empresas, personas que aceptaron esta invitación, tanto de la red Conexión GH como de algunas comunidades que también los convocamos en forma activa y algunos invitados pues, de ustedes. Pues muchas gracias a María y a Juan. Empecemos con Ana. Cuéntenos aquí, Ana, ¿qué hace en el interior del grupo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gusto estar acá. Actualmente estoy coordinando los procesos de cultura, cambio y diversidad en Grupo Éxito. Es un ejercicio centralizado que aplica para todas las marcas de la compañía. Y hoy dispuesta a compartir conocimiento alrededor de este tema. Gracias, Ana. Bueno, entonces, 31 años en EPM, lo cuento porque ya he pasado pues como por muchas responsabilidades en la organización, el tema sobre todo de aprendizaje, desempeño, desarrollo, conocimiento, últimamente pues todos los temas de diversidad. Y hoy en una transformación que estamos viviendo inmediatamente, y les cuento de pronto hoy contigo un poco más, tratando de materializar una idea de estructuras líquidas, un poco basado pues en la teoría de sociedades líquidas de Bauman, en talento humano. Ahí estamos en el y eso yo creo que es algo que podemos contar en medio de todo ese tema de cambio y la cultura. Gracias. Sí, hoy trabajando pues en este esfuerzo desde la excelencia operacional y talento humano. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Budelo. Yo hasta hace 20 días era el gerente regional de gestión humana de Undercall, una empresa del grupo Orbis. Dicen que el grupo Orbis está conformado por un negocio químico, que es Undercall Pintuco, conocida por ustedes, la categoría mundial. Hace un año nos compra una multinacional holandesa que se llama AkzoNobel y desde hace 20 días asume una posición regional de talento y desarrollo para Latinoamérica. Todo el tipo de información cultural que hemos emanado desde esa compañía, compartir las experiencias que hemos tenido. Muy bien. Entonces, como les digo, la mecánica es simple. Tenemos una serie de preguntas, pero aquí no vamos a hacer pues como inflexibles si quieren hacer alguna intervención o pedir alguna ampliación, pues para que esto sea dinámico y realmente sea conversatorio. Entonces vamos a empezar con Ana. Una primera pregunta que nos surge es: ¿cuáles son los elementos emergentes post pandemia que hacen que hoy su organización defina hacer una transformación cultural? Después de post pandemia hubo cambios, ¿cierto? Y pasaron cosas. Eso es lo que queremos que nos cuente. Bueno, yo voy a empezar como por los temas de los que más se hablan hoy en tendencia organizacional y llegaré un poco a lo que hoy está viviendo el Grupo Éxito. Lo primero, hablar un poco de la transformación digital. Este es un tema que lleva yo creo que sobre la mesa por ahí 20 años. Pero la pandemia nos pone frente a un reto en la transformación digital muy distinto a lo tecnológico y es cómo se relacionan y se vinculan las personas frente a lo digital, específicamente con las personas que trabajan en áreas corporativas. Porque a partir de lo digital se crean vínculos, es donde yo puedo conectarme con esas otras personas y de cierta forma la pandemia nos obliga a eso. O sea, nos dice, vamos a hacer un stop en esas relaciones presenciales y nos vamos a meter en el mundo digital y eso me lleva a un segundo tema y es lo cultural en lo digital. Y es el reto y este particularmente hoy nosotros lo estamos viviendo y es cómo llevar la cultura a través de lo digital en ese ejercicio del trabajo híbrido, en ese ejercicio de las personas que hoy o no quieren regresar a las oficinas o no necesitan volver a las oficinas. Hay cargos que realmente no lo requieren y que perfectamente pudieran estar 100% en ese trabajo remoto. Y es como logramos a esas personas que no han tenido un contacto directo con nosotros entregarle la cultura de lo que es la organización. Porque al final en lo digital hay cosas que son muy fáciles desde la productividad, cumplimiento de objetivos, estudio del desempeño, pero ese ADN de la organización no es tan fácil de entregarlo a través de lo digital.
cosas simples como las personas no quieren prender la cámara. No sabemos quién está al otro lado y eso hace parte de la cultura de la organización, de qué tanta emoción y qué tanta cercanía estamos trabajando, particularmente porque nosotros tenemos un valor y es el valor de pues, trabajar en equipo, de poder lograrlo juntos, y a veces la digitalidad no nos permite. Entonces yo creo que ahí hay un primer reto que se compone como de 3 retos en ese ejercicio de cultura, trabajo híbrido y transformación digital. Que ahí en el ejercicio de trabajo híbrido también es saber hasta dónde sí y hasta dónde no, porque yo creo que, no sé si les pasa a todas las compañías, pero muchas veces nos movemos desde la tendencia. Resulta que las grandes compañías están volviendo a la presencialidad, hay que volver a la presencialidad. Y en el ejercicio del liderazgo, de cómo gestionar la cultura a partir de ahí, hay un trabajo importante con los líderes y es qué está haciendo todo el mundo y qué le está sucediendo en mi organización. Porque hay 2 elementos muy distintos. Resaltar también ese ejercicio de la gestión del desempeño, más por logros que por objetivos per se, porque veníamos de una dinámica donde, claro, yo asignaba unos objetivos para cumplir y hoy estamos hablando de, listo, yo no te veo todo el tiempo, no puedo hacer el control permanente como líder del ejercicio, tú cumpliste tu logro en la digitalidad, por ejemplo, ahí hay una dinámica diferente. Hablamos también de poder hacer selección por fortalezas. ¿Por qué selección por fortalezas? Yo creo que la dinámica trae un cambio muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Y si queremos ser empresas competitivas en el mercado, es entender esas dinámicas. Hoy las nuevas generaciones en su mayoría no quieren tener profesiones completas de 5 años. Eso ya no es atractivo para ellos. Eso para el mercado deja de estar vigente, porque empiezan a aparecer otras opciones y es las competencias que yo puedo adquirir a través de YouTube, de cursos virtuales, plataformas como Coursera, edX, cosas que están al alcance. Sucede mucho con las carreras de desarrollo de software, donde estamos compitiendo también contra grandes empresas internacionales que están pagando mejores salarios. Entonces, como en el ejercicio de selección, flexibilizamos y transformamos la cultura para elegir más desde las fortalezas del candidato que desde los diplomas que tiene el candidato. Yo creo que pudiéramos hablar también de la situación en la que hoy estamos en el país. Una situación que yo creo que es retadora para todos y es que esas metas que nos quieren comparar ese gasto versus el presupuesto que yo tengo asignado y todos los movimientos del mercado, que exige ser muy innovador, pero que exige también tener apertura hacia otro tipo de poblaciones que seguramente no estamos tan habituados a contratar. Finalmente, entra un punto que creo yo que es el más silencioso, una crisis de salud pública y es la salud mental. Creo que es el reto más grande que deja la pandemia y en términos de transformación cultural, yo les cuento hoy en Grupo Éxito tenemos un reto muy grande y es cómo pasar de esa cultura de la alta productividad a la cultura donde también se privilegia la conciliación y el descanso, donde se privilegia la experiencia del empleado y del cliente por encima de los resultados. Porque la pandemia al final nos deja producir. Y no sucede solamente para las personas que están en el corporativo, que seguramente han visto muchos memes al respecto de lo que implica trabajar desde casa, sino también para ese equipo operativo que nunca tuvo la oportunidad de estar en su casa durante la pandemia y que hoy tiene unos altos índices de diagnósticos por salud mental, donde uno de los principales diagnósticos es la ansiedad social, lo que genera estar en contacto con otras personas. Creo que en términos culturales, me atrevería a decir que es el reto más grande que hoy tenemos las empresas, porque la salud mental está estereotipada, es silenciosa y no nos damos cuenta hasta que ya tenemos la situación en las manos con un diagnóstico psiquiátrico y con un montón de incapacidad. Eso es como lo que podría aportar. Gracias, Ana. Yo creo que el PMC ha sufrido una gran transformación. Yo creo que alrededor de la pandemia hay como otros 2 elementos asociados pues, que nos han impactado mucho y que nos han obligado a mirar las cosas distinto. Y previo a la pandemia, el tema económico, pues, obviamente eso ha sido un impacto tanto interno como externamente. El tema
tema de Tuango, pues obviamente nos puso ya en un plano de pagabilidad, pues, y obviamente de un impacto reputacional grandísimo, nos puso a mirar distinto, digamos. La pandemia porque pues EPM tradicionalmente es una empresa jerárquica, distante. Antes de la pandemia, con el teletrabajo, más bien intentándolo mucho, pues había 300 personas en teletrabajo. Los jefes no confiaban, no se convencían, no permitían, no dejaban. Y la pandemia, pues, obligó a que miráramos las cosas distintas. Ya estamos alrededor de 3.000 personas, ya con modificación de contrato alrededor del teletrabajo. Y el otro elemento fundamental, creo yo, es un cambio generacional, porque en los últimos 6-7 años, anualmente, están ingresando a EPM 800.000 personas, ¿sí? Obviamente, personas a término fijo, por la cantidad de proyectos que manejamos, y personas vinculadas a término indefinido. Pues eso ha obligado a que haya un cambio generacional muy grande. Pues ahora antes era muy raro ver a alguien nuevo, ahora es muy raro ver a alguien viejo. Pues viejo en términos de pues que tiene tiempo en el poder. Vamos a subir al ascensor y cada escalamente pues alegra cuando ve a alguien. Pues, entonces eso ha obligado pues, a que se cambie un poco la mirada desde la perspectiva de que entonces, ¿qué es lo que hemos estado privilegiando? Un cambio muy distinto, pues, porque las nuevas generaciones son mucho más fluidas, mucho más informales, digamos. El tema de trabajar un liderazgo muy vinculado con la cercanía, la humanidad, la confianza y la conversación. Eso es un poco el énfasis que hemos hecho en los últimos años alrededor del liderazgo, pues un poco en función el resultado del examen. Envíame ese, pero necesito el resultado. Sí, y obviamente estamos convencidos que es desde el liderazgo que se puede orientar el tema. Entonces sí, creo que la pandemia, rodeada pues como estos dos elementos adicionales que son Ituango, que el impacto ha sido grande en todos los sentidos, pues nos impactó. Estamos sacando lo mejor de esa contingencia. La pandemia que nos permitió mirar distinto, un poco también, obviamente, sobre el vehículo de lo digital, que nos permitió pues, no perder productividad y el vínculo con las dificultades que menciono que también las enfrentamos. Pero eso permitió pues, que se ampliara mucho más la posibilidad de mirar escenarios distintos de trabajo. Y estas nuevas generaciones, obviamente, pues, nos obligan a mirar las cosas distintas y obviamente entonces hay la cultura que tiene que empezar a proponerse desde perspectivas y paradigmas distintos. Un cambio organizacional que de hecho pues, lo estamos viendo, pero creo que mencionaría, Carlos, esos tres elementos muy importantes en esta cambio que estamos sufriendo en el tiempo. Bueno, por este lado yo creo que pues, es reiterativo el tema de lo digital. Los seres humanos somos muy complejos, pero yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia nadie se quería ir para la casa, ¿no? ¿Cómo? Y ya difícilmente quieren volver. Y eso ha sido un reto porque también entendemos, y uno de los retos justamente es que la interacción de los equipos de trabajo es necesaria para construir. No todo puede migrar a la virtualidad y creo que cada vez más lo entendemos. Esa construcción colectiva, presencial, de volver los equipos, así sea 2 días, 3 días por semana, ha sido todo un reto. Pero yo les anticipaba ahorita, yo creo que más allá de elementos post pandemia, lo que hoy nos está obligando a una transformación cultural es la integración. Pues porque estábamos sacando la cabecita de la pandemia y llegan el año pasado, muy en enero, y es que los van a comprar. Y una empresa tradicional de 100 años en Medellín, de dueños de una familia antioqueña, y es una multinacional, ustedes saben lo que eso genera en términos de las personas, ansiedades, se activa ¿A quién va a salir? el CBY, ¿cómo voy yo ahí? Van saliendo, yo en la lista. Y desde el principio se dice, vamos a trabajar, vamos a hacer, digamos que, y ellos anuncian, porque además tengo que decir que han sido demasiado respetuosos en el proceso, vamos a ser respetuosos con el proceso, con las personas, pero esto no es ya. Y desde el día 1
hasta después de un año que salió la primera línea de la estructura. ¿Cuándo sale la estructura? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Porque la ansiedad y es normal, o sea, las personas nos movemos desde ahí. Entonces yo creo que más allá del tema de la pandemia, que exactamente compartimos lo mismo, el trabajo híbrido, las generaciones, el tema de salud mental, equilibrio vida y trabajo, porque también se volcó a que se nos hacía y se nos volvía paisaje que una persona estuviera conectada a las 8 de la noche y no pasaba nada. Ya la gente empezó a levantar la mano y empiezan también las patologías alrededor de temas mentales. Pero yo creo que lo que nos movilizó hoy, más que otra cosa, más que la misma pandemia, que nos terminamos adaptando todos, construyendo juntos unas salidas, fue el proceso de integración que estamos viviendo hoy en el grupo. Bueno, si habláramos de aspectos o elementos que han facilitado transformaciones culturales, ya se tocaron algunos, como por ejemplo es el concepto del líder como tal y que inspira, y otro tipo de elementos de nuevas generaciones y que se imponen, lo digital y aquello de organizaciones 4.0, organizaciones 5.0 que se hablan hoy en día. ¿Qué piensan ustedes que se les ha facilitado para que hagan ese tipo de transformaciones que obviamente unas demoran más que otras, pero todas se tienen que hacer sí o sí ligadas a estrategia y ligadas a otros elementos? ¿Cómo lo vean? Yo creo que en el caso nuestro, hemos tenido, llevamos unos años, 10, 12 años, lidiando, y digo lidiando pues porque nos ha costado consolidar el tema de grupo. Pues somos 45 empresas y trabajamos desde México pues hasta Chile. Entonces, la diversidad, en fin, geográfica, de culturas y demás, nos ha costado, pero digamos que alrededor de eso hemos hecho un esfuerzo importante, y un elemento integrador que yo quiero resaltar es haber construido como un propósito común, y que ese propósito común será construido con todo el grupo, pues porque estuvimos en México, en Salvador, en Guatemala, en Panamá, en toda Colombia, en Chile, con grupos focales y demás, para construir lo que es el propósito hoy de PM, que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Ese es el propósito. Construido con todo el grupo. Nosotros recorrimos toda América Latina, pues desde México hasta Chile, para llegar a esa propuesta consolidada de grupo. Y yo creo que alrededor de eso, porque es una cosa simple, que todos lo sabemos, y que lo que está convocando, lo que está animando es, venga, su trabajo es contribuir al bien de todos. Entonces nos salimos un poco del individualismo, de pensar en mí, a pensar en otros, y yo creo que eso ha sido un elemento absolutamente vinculante alrededor de lo que hemos querido construir como grupo y como empresa. Detrás de eso, pues, obviamente hay una cantidad de procesos, de esfuerzos, de estructuras, de actividades, de estrategias, de prototipos y demás, pero digamos, tener foco como en esa concepción, además fue consultada, entonces todo el mundo se siente partícipe de esa construcción de esa frase pues, que nos convoca. Entonces yo creo que eso es un elemento absolutamente esencial. ¿Por qué? Pues primero porque escucha, pues, consulta y escucha el sentir de todo el grupo. Somos alrededor de 17.000 personas, y obviamente nos compromete, digamos, a que mi trabajo trasciende lo mío, lo individual, lo personal, y obviamente se proyecta en un tema común, en un tema social, en un tema de construir bien común. En eso estamos. Creo que eso es para nosotros fundamental. Perdón. El aire está teniendo efecto. ¿Tienes agüita? Agarrate. Le traigo una chaqueta al carro. Gracias. Un vinito de esto y lo traigo. Yo creo, y me uno mucho al tema de la participación, porque al final yo creo que la transformación cultural es un ejercicio colaborativo. Hay un tema importante que yo resalto y que he experimentado en grupo
con lo que ha pasado con el ejercicio de construir cultura. Y en recursos humanos hay una persona que repite mucho esto y es, hay momentos para liderar, hay momentos para obedecer y hay momentos para construir. Y creo que eso es importante, porque yo creo que pasamos de un modelo de entregar acciones, obedezca y tramitamos resistencias, a un momento donde hoy nos preguntamos y le preguntamos a las personas qué pasa a partir de esto, o sea, cuál es el impacto que eso tendría en ustedes y cómo lo podemos gestionar. Y ahí mencionabas ahorita, Carlos, a los líderes. Yo creo que ese equipo de líderes se convierte en un equipo de sponsor y es a quién necesito yo para que respalde este cambio, quién necesita que estar ahí para que lo movilice. Y eso se articula mucho con cómo esto está vinculado con la estrategia organizacional, porque en la medida que hay un despliegue en cascada de la transformación, yo creo que es mucho más fácil. Si yo tengo esos líderes que son los voceros, las conversaciones son más fáciles. Y las conversaciones, por un lado, me permiten obtener información, pero por otro me permiten construir cultura. Pues al final es la mejor forma en el día a día como yo puedo hacer entrega de esos elementos. Yo creo que el ejercicio comunicacional sigue siendo súper importante en la transformación cultural. O sea, las comunicaciones son claves para desplegar mensajes importantes y siguen siendo un aliado fundamental en el proceso. Ese ejercicio con los jefes de recursos humanos, con los socios de negocios, porque al final lo que ellos empiezan a desplegar y a decir te convierten como en la palabra oficial de lo que debe suceder en esta compañía y en esta organización. Y al final el ejercicio mismo de gestionar el cambio, que creo que hoy estamos ya pasando como ese proceso tradicional de lo que significa gestionar el cambio a un proceso que tiene y que debe ir en la medida en que las personas van. Y las personas a veces se devuelven, pero a veces van a ver lo que nosotros necesitamos. Y el cambio necesita eso. Yo creería que esos son como los elementos importantes. Gracias. Yo lo que creo es que todas las transformaciones, todos los cambios pasan por las personas, por pequeños o grandes que sean. Y al pasar por las personas, para mí hay 4 elementos fundamentales que facilitan que eso se dé. El primero es justamente las comunicaciones, porque cuando no hay certezas, la gente se bloquea. Y nosotros en gestión humana somos muy dados a que todo es confidencial. Tengo un rayón con que no, eso no se puede decir. Y eso es un problema porque la gente lo que está esperando es información y que la información sea oficial, porque si no es oficial, llega al corredor pasillo y yo recuerdo una anécdota. Yo trabajaba con Carlos en EPM hace años. Cuando sea grande quiero ser como él. Y estábamos en un proyecto que se llamaba EPM Sin Fronteras. Y me acuerdo que hubo un momento en que hubo un rumor de que iban a salir 500 personas. Entonces, yo hacía parte del Frente de Cambio Cultural de cómo desmitificamos eso, porque entonces iban al baño y entonces decían, no, van a salir 20, y salían del baño y eran 1000. Entonces, me acuerdo que con el equipo de comunicaciones hicimos una estrategia que se llamaba del dicho al hecho. Entonces, dicen que van a salir 500 personas. El hecho es que, seguramente, fruto de la transformación, habrán cambios, pero realmente no van a salir 500 personas. Eso inmediatamente generaba una percepción distinta. Pero si tú no lo dices, el corredor pasivo sigue haciendo eco y sigue haciendo cosas muy nocivas para el cambio. El segundo elemento es el aprendizaje, porque parte del miedo de las personas es el miedo a que me va a cambiar. Yo seré capaz de hacerlo, no seré. Si no entrenamos a las personas en lo que tienen que conocer, difícilmente va a estar tranquilo y va a dar el paso que tiene que dar. Y el otro, que yo lo llamo acompañamiento, yo no sé realmente eso como si tiene un nombre o no, pero es que hay personas que por mucha información que le des, por mucho que lo entrenes, les cuesta mucho dar el paso. Y a esas personas hay que identificarlas y acompañarlas. O para que den el paso, para adentro o para afuera. Pero no podemos dejarlas porque pueden, digamos que limitar que la transformación cultural ocurra. Y el último es justamente el liderazgo. Pero liderazgo con coherencia, o sea, con acciones, no que sí, todos digan que sí. Ejemplo,
en esta organización tenemos conversaciones valientes, pero cuando tienen y les proponen conversaciones valientes a los líderes, se molestan cuando los cuestionan. Entonces, ¿cuáles conversaciones molestas? Si dices que se tienen, pero al final no pasa. Yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho con los líderes para que ese ejercicio de coherencia y el ejemplo arrastre la transformación cultural. Muy bien, gracias, Juan. A ver, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué quieren que ampliemos hasta el momento? Dale, Enrique. Dale, Enrique, después Carlos. No, es que tengo una pregunta y transformando aquí en otras notas. No sé, incluso estaba tratando de organizarla, pero pues como me invitaste tan rápido, no sé si está bien organizada la pregunta, pero al menos lo intento, ¿cierto? Dale. La pregunta es, generalmente dice, oye, esto lo hemos hecho bien y esto no lo hemos hecho tan bien para procesos de transformación. Hoy, yo creo que antes teníamos el permiso de decir pues, que la cultura requiere tiempo y es un proceso largo, pero la estrategia cambia cada año o cada 6 meses. Y como la cultura tiene que seguir la estrategia, entonces no nos podemos dar el permiso de decirnos que espere, las futuras 5, pues se cambie la estrategia cada año. Yo me demoro 5. La pregunta es, ¿qué no han hecho que si lo hicieran aceleraría un proceso de transformación? O sea, ¿qué creen ustedes que no se ha hecho, que si llegase a hacerse, eso aceleraría un proceso de transformación? ¿A quién me preguntas? ¿No? Al cosmos. Estaba tratando como de ¿sí? Porque generalmente uno dice las lecciones aprendidas. Si hicimos bien, que no hicimos bien. Listo, pues. Y más cosas. Enrique, Pero tenía esa pregunta así. ¿Qué no se ha hecho que si lo hacemos, aceleramos la transformación? yo creo que en nuestro caso hay un tema de aceptación. Pipe, trabaja conmigo y algo me complementa y me dice, no, entonces, pero también. Yo creo que hay un proceso de aceptación que normalmente las empresas no hacemos, sobre todo desde gestión cultural. Porque entonces cambia la estrategia y a veces la cultura no se adapta a la estrategia o creemos que no se puede adaptar. Y en ese ejercicio cultural es lo que los ratones hacen cuando el gato no está, al final eso es lo que nos cuesta aceptar. Te doy un ejemplo con algo que nos está pasando actualmente. Nosotros en nuestra estrategia declaramos que el cliente está en el centro y eso para nosotros es prioridad. La cultura y el diagnóstico cultural que tenemos hoy nos dice eso no es verdad. Para usted lo más importante son los resultados y las personas se mueven por los resultados. Es decir, el cliente es lo segundo una vez yo alcance el resultado. Pero yo sigo declarando que el cliente está en el centro y sigo movilizando todo para que el cliente esté en el centro. Pero esto no se mueve por más cosas que haga. Yo creo que en el ejercicio de aceptación es más bien cómo hago que esto funcione en pro de lo que necesito. Cuando dice aceptación es que No intentar cambiarlo, no intentar transformarlo, porque entonces empezamos a hacer un montón de esfuerzos para que ese mindset cambie rápidamente de, es que lo importante no es el resultado, lo importante es el cliente, y detrás del cliente llega el resultado. Ese ejercicio no es tan fácil, no es tan rápido, porque exige un cambio comportamental y el ser humano no funciona en un ejercicio inmediato. Entonces, en ese desespero de cambiar ese mindset de lo que tenemos como resultado, como productividad, como lo que me entra al ingreso en la compañía, creo que se pierden muchas cosas. Yo creo que ahí hay un ejercicio importante. o sea que valdría la pena intentar que no cambiarlo. Es más bien cómo hago que esto esté en función de mi estrategia, más allá de cambiar. Te lo digo porque lo estamos viviendo en este momento. Entonces, y con tu pregunta, la verdad me hiciste reflexionar, porque entonces nosotros creamos mesas de transformación, creamos talleres, oye, les preguntamos a las personas qué tiene que hacer usted en sus procesos para que el cliente esté en el centro. O sea, ¿cómo hago para que el cliente sea la prioridad? Y ahí adentro hay un montón de cosas. Entonces empieza, yo voy a hablar más con el cliente, yo voy a ir más a las tiendas, yo voy a conocer más su experiencia. Y en el día a día eso no es posible. ¿Por qué? Porque la cultura nos sigue diciendo que el resultado es importante. Entonces yo creo que ahí podemos estar cometiendo un error.
pues, y que lo reflexione con la pregunta que hiciste, porque hoy todo lo que estamos haciendo es para poner el cliente en el centro. Yo quisiera sumar algo que también nos sucede, y es cuando gestionamos el cambio nos ocupamos de pensar en cómo desarrollo las competencias que necesito en las personas, ¿no es cierto? Pero nunca nos preguntamos cuáles son las capacidades de la organización que yo también tengo que desarrollar. Entonces, un ejemplo concreto. Nos movimos con todo el tema de mindset ágil, todas las herramientas de agilismo y entonces obviamente formamos todo el mundo, hacemos todo el espacio de comunicación, los espacios, pero entonces ya cuando la gente está lista y tenemos el tema de las competencias un poco más evolucionado, nos estrellamos porque la organización definitivamente no responde a ese mindset ágil. O sea, si te dice hay que tomar decisiones, hay que experimentar, hay que tolerar el error, pero te vas a donde los directivos y ahí una persona te dice y decía, aquí quieren que salgamos tan rápido como una startup, pero que salgamos como la NASA. Entonces, finalmente, estábamos ocupándonos por desarrollar a las personas, pero la organización todavía no tenía la capacidad. Entonces, muchas veces cuando mencionamos el cambio, miramos es más, listo, las personas obviamente, ahorita lo mencionabas, hay que dar un tema de una comunicación oportuna, hay que pensar también en qué conocimiento, habilidades tienen que desarrollar, pero nos cuesta mirar hacia dentro de la organización también qué capacidades y en qué estado de madurez está la organización frente a eso que quiero ver. Entonces creo que ahí nos queda como cojo en ocasiones la gestión. Bueno, otro elemento, enseguida damos más espacio para preguntas, intervenciones y O demás. sea que si intentamos cambiar las preguntas que estamos haciendo para la transformación de pronto con nuevas preguntas, entonces estoy como concluyendo, ¿okay? Si cambiamos las preguntas que nos estamos haciendo, en función de cómo hacer la transformación, de pronto encontrar nuevas preguntas, encontramos aceleradores de la transformación, más o menos es como lo que concluir el trabajo. No sé si me estoy entendiendo. Necesito expresarlo para Está bien. Hay otro elemento que viene siendo determinante hoy, y no sé si es como moda, como ahorita lo mencionabas, el tema de las modas y demás, es la experiencia del empleado. ¿Eso qué relación tiene al interior de la cultura? ¿Cierto? Entonces hay declaraciones tan potentes como las que estabas diciendo ahora, entonces el cliente es el centro. Y entonces decían, bueno, ¿y qué pasa entonces con la experiencia del empleado? ¿Y cuál es la relación de esa experiencia con la cultura que queremos o que estamos viviendo, que queremos vivir? Que son dos cosas distintas. ¿Qué han definido ustedes al interior de la organización con relación a eso o no han definido nada? Pues también puede que no haya planteado eso. Pero inicialmente pues diferenciar la experiencia del empleado con la experiencia del cliente. Digamos que es un primer elemento pues, que es importante y que es distinto. Y para nosotros es muy importante internamente el tema de la experiencia del empleado porque EPM es una empresa muy, ¿cómo se denomina? Muy paternalista, históricamente. Demasiado. Demasiado paternalista, absolutamente. Eso es lo reconozco y lo sostengo. Y entonces en ese paternalismo se pierde lo que tenemos, se deja de ver. Entonces, como talento humano estamos en un contexto absolutamente exigente de lo que el empleado espera como experiencia, pero entonces tiene la respuesta inmediata, quiere que profundicemos en no sé qué, quiere que lo tratemos de X manera, y eso a veces se vuelve muy complejo, máxime cuando estamos convencidos que ya estamos entregando demasiado, pero que nos están entregando más bien demasiado. Entonces ahí claro, consolidar una cultura alrededor de una exigencia de parte del empleado se vuelve complejo pues porque no hay forma como de hacerle entender, hacerle comprender que es que su experiencia ya es superior, su experiencia ya es una experiencia superlativa y se ve muy afectado, digamos, el trabajo de talento humano. Se ve muy afectado el trabajo de talento humano, entonces llegar con digamos, como propuestas que complementen, que refuercen, que se vuelve pues como de
difícil aceptación, digamos, en la medida en que como tengo tanto, estoy esperando mucho más porque no, yo ya lo tengo, pues hablando de otra cosa que yo ya lo tengo, y uno dice, pero más allá de esto, pues que bueno, entonces se dificulta mucho, digamos, consolidar o por lo menos desarrollar una propuesta de cultura distinta en los escenarios que les mencioné ahorita, pues que nos impactan demasiado, cuando estamos enfrentando pues, un empleado, enfrentándonos a la palabra, cuando estamos en un contexto pues, de un empleado que tiene esas características, de esa forma pues, de ser mirado por la organización. Digamos que es un elemento que se vuelve complejo, pero obviamente pues también exige mucho de talento humano para poder llegar primero desde el tema comunicacional, de qué pues hemos hecho, dese cuenta, y entonces se dé cuenta, entonces tendrá que ver sobre eso que podemos construir. Ese es el trabajo de siempre, para consolidar cultura en este contexto de experiencia de empleado para nosotros. Yo creo que hay una relación directa. De hecho, eso es uno de los grandes miedos y pérdidas que la gente siente hoy del grupo Orbis versus Axonovo, porque es muy distinto cómo gestionas una compañía muy paternalista, no tanto como EPM, pero muy como toda empresa antioqueña, a cómo se gestiona una multinacional. Y les pongo un ejemplo simple que la semana pasada alguien me decía, y la experiencia del empleado está en detalles, pero esos detalles hacen la cultura. ¿Ves? La multinacional tiene un software de humana que es SuccessFactors, una de las compañías donde ustedes han estado metiendo, que es muy automatizado. Entonces, una persona en las compañías nuestras cumplía un quinquenio y se le hace un reconocimiento con una foto y lleva 5 años. Ahora simplemente es un mensaje automático que te llega a ti como manager. Felicita a Carlos porque lleva 1 año en la compañía. Y a él le llega, Axonovo te felicita por 1 año en la compañía. Seco. Entonces, ellos dicen, hombre, esta es la cultura, no es la cultura, pero es lo que la gente nota y ve. Cuando tienes conversaciones con el sindicato y entonces dicen, venga, y entonces estas cosas que teníamos las vamos a seguir teniendo, pues porque para mí era importante que en los grados de mi hija me llamara y me dijera que estamos pendientes de usted. Cosas simples, pero que hacen, por un lado, la experiencia del empleado y que ese montón de cositas son las que al final dan la identidad y parte de la cultura que la gente ve. Sí, porque la cultura va mucho más allá, pero lo que la gente percibe en su día a día son esos pequeños detalles que las compañías tienen y que a veces por estas adquisiciones vamos perdiendo o se toman de otra manera. En nuestro caso, nosotros hemos comprendido que es una relación mancomunada, pues una no puede ir sin la otra. Al final, la experiencia del empleado es la que le da vida a la cultura, pero la experiencia del empleado también nutre la cultura de la organización. Y eso, y ahorita mencionaba Carlos algo con el tema de las declaraciones. Dentro de nuestra estrategia hay una frase muy poderosa que es el éxito del grupo expresar su mente. Y desde ahí empieza el tema cultural, porque en algunos aspectos es visible, pero hay otros que no. Cosas simples como llega una persona que usa computador, pero el computador se lo entregan 8 días después de que entra. Ahí la experiencia del empleado falla. Y la cultura en materia de el éxito del grupo expresando se falló. Eso no es una realidad. Y es un ejercicio también que desde la misma propuesta de valor que le hacemos a esas personas que ya están a las que llegan, evidencia ese ejercicio cultural. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿En qué creemos? ¿Qué estamos esperando? Entonces, yo creo que ahí es muy importante y también como en ese ejercicio de el journey map del colaborador, cada uno de los procesos que tienen que ver con una incidencia directa en la experiencia, qué tanto están reflejando mi cultura y si se alinean o no con lo que yo estoy prometiendo en esa propuesta al empleado. Porque al final, si yo te digo, te estoy ofreciendo vida sana y te voy a cuidar, pero la cultura no te permite eso va a tener unos impactos en términos de credibilidad, compromiso, utilización, que termina impactando otras cosas. Cosas como clima y compromiso, pero también cosas como rotación, ¿no? No sé si ustedes lo viven, nosotros lo vivimos, un tema de rotación gigante.
porque las personas se van precisamente por esa propuesta de valor que otras empresas están haciendo. ¿Qué me están prometiendo que sí se cumple y que no? Entonces, hoy le estamos apostando súper fuerte a experiencia del empleado, tenemos muchas expectativas con este tema, no somos expertos, pero apenas estamos empezando a hacer los primeros pinitos, entendiendo también que las personas son distintas y que es un proceso que se tiene que ver de forma individual y no global, pues partiendo de un ejercicio de tratar de segmentar y arquetipar las personas para ver qué están esperando de mí como empleado, porque al final es un contrato psicológico. Y eso es lo que permite la cultura y es lo que permite la experiencia del empleado. Gracias. ¿Algún aporte, alguna práctica relacionado con esto de la experiencia, el empleado y la cultura? Tengo una pregunta. Dale, para Carlos. ti. Ahorita mencionabas que hay unos temas que bajo un reglamento interno de trabajo se dan y cuando uno hace un contrato dice voy a contratar 100 personas para un call center, ustedes deberían prender la cámara. Y obviamente es un tema de negociación y es un tema de gestión humana, porque venga, es que si estás teletrabajando y no vas a prender la cámara, ¿cómo haces para combinar o qué están haciendo para combinar? Venga, es que en el contrato dice que debes prender la cámara y a nosotros evitar que la prendas. No sé si me hago entender. Entonces, aprendo la cámara, no la aprendo, no, pues yo soy muy paternalista, pero tampoco voy hasta decirle, no, es que préndala cuando quieran, no. Pues, ¿qué están haciendo más allá de ese tema? Porque es un tema delicado, muy delicado, sobre todo con las generaciones de hoy. Y ahí, por eso me iba como a la frase de hay momentos para liderar, momentos para colaborar y momentos para obedecer. Porque en el ejercicio cultural hay cosas que tienen sí o sí que ser dictatorial, porque al final es lo que permite generar ciertos vínculos en la organización. El tema de la cámara hoy nosotros no lo tenemos reglamentado y por eso lo mencionaba al principio como un elemento emergente, porque ese vínculo digital hoy es muy complejo. O sea, tú puedes estar conectado en una reunión y estar en otro espacio al mismo tiempo y eso limita la productividad y genera otro montón de situaciones. Cosas que así están reglamentadas, por ejemplo, código de vestuario. Y con las nuevas generaciones ha sido muy complejo y hemos tenido mucha resistencia. Y que es algo mucho que surge post pandemia, porque claro, en la casa tú te vestías como quieras, llegas al espacio laboral, al principio sí, muy chévere, todo de jean, pero empiezan a aparecer ciertas formas en el vestuario que es como, venga, eso sí es útil. Que pasan y están en pantaloneta rosada. Exactamente, entonces empezamos a ver en el ejercicio del vestuario cosas que decíamos, no, ya esto no es sano. Entonces las chanclas playeras, el chorcito, la minifalda, la camisilla en el caso de los hombres, los crocs con muñequitos. No se han bañado. Ahí, con los tubos. pero entonces ahí sí entra el contrato de trabajo y es, mira, yo tengo un código de vestuario y ojo acá con lo que voy a decir es, la ley me respalda en esto, tú no tienes que cumplir. Y acá no hay negociación. Y ahí hay un ejercicio desde los líderes y desde los jefes de recursos humanos, donde te respaldan o te respaldan. O sea, ahí no hay posibilidad de, yo no estoy de acuerdo, porque la compañía como hace eso de horrible. No. O sea, eso es una definición compañía, hay que cumplirla. Pero ahí no hay puntos medios. Y en el ejercicio cultural hay cosas donde se puede negociar, hay cosas que no. Dale, Carlos y después Diana. Gracias. Ana, muy bueno, me llevo liderazgo laboral de ser. Esta pregunta va para Juan Fernando. ¿Qué estás haciendo para, con ese cambio cultural que es evidente de una multinacional a venir a una empresa regional, qué estás haciendo para mitigar esa pérdida de satisfacción y de experiencia del empleado? Yo me imagino que el indicador cayó con eso, con cosas como esas. ¿Qué estás haciendo? Que nos sirva como buenas prácticas para los que tienen acá espacio. Todavía nada. Es que esperaba resolverlo acá. No, pero digamos que estamos en el camino. Primero, definiendo justamente como un journey map, cuál es la experiencia del empleado que AkzoNobel quiere en Latinoamérica, porque además es muy distinta a la que Akzo tiene en Asia, la que tiene en Norteamérica y la que tiene en Europa. Y a veces las multinacionales quieren que todo se pueda uniformar
y es parte del reto, somos contextos, culturas muy distintas. Entonces, pintando ese Journey Map, viene un proceso de armonización de beneficios, y en eso sí estamos haciendo una construcción, digamos que muy detallada, precisamente para que no sea la fórmula AXO y es que aquí hay póliza, company car, sino venga que aquí hay cosas que pueden tener más valor que X cosas. Es un ejercicio de armonización que tenemos planteado presentarlo ya en el último trimestre de este año, para que la gente de alguna manera sienta que esa pérdida no es real y que está más en la percepción, y acompañar con los equipos de gestión humana un refuerzo a esa que les contaba ahorita, que es automático de la herramienta, con momentos de verdad, y empezar también como que con los líderes hacer detalles de fina coquetería, yo lo llamo, con las personas, para que sientan que no están perdiendo. Y de hecho, siempre nuestro discurso es, venga que con AXO usted va a ganar más, y va a ganar más en términos no solamente de algunos beneficios, algunos momentos, sino de posibilidades. Antes tenías 4 países que mirar, hoy tienes más de 40. Tienes posiciones globales en las que puedes entrar. Antes era muy poco común que estabas en reuniones en portugués, en inglés, y eso está también retando a la gente a desarrollar sus capacidades. Entonces, también cómo le sacamos a esos momentos de coyuntura beneficios que sean tangibles para que la gente sienta que también estos cambios generan ganancias. Yo creo que depende de cómo miremos las cosas. Uno lo puede mirar como, pues madre, nos vinieron a acabar, otra multinacional, o venga que ellos vinieron a generar capacidad para ustedes y oportunidades. Y ya se empiezan a dar, porque hay algunos anuncios en la estructura y cosas, y están dándole mucho valor al talento que tiene la compañía, y eso empieza a generar otra dinámica y otro, digamos, mensaje. Gracias. Pero realmente no hemos hecho nada. Diana. Gracias, Carlos. En un ejercicio académico le escuché a un profesor decir que la cultura se come a la estrategia del desayuno. Y eso me pareció como bastante fuerte en este momento, pero escuchándolos a ustedes y entendiendo la vivencia organizacional, el elemento de liderazgo es muy potente, es muy desafiante para los que trabajamos en recursos humanos, porque es difícil alinear el estilo de liderazgo en una organización. En muchas oportunidades me ha llegado un nuevo gerente, un nuevo presidente de una compañía, y ya ha cambiado la cultura, ya ha cambiado lenguajes, ritmos y unas cantidad de variables importantes que para nosotros significan mucho, y es parte de un proceso que camina durante muchos años. ¿Qué han hecho ustedes como para homologar ese estilo? ¿Qué estilo promueven en sus organizaciones a nivel de liderazgo? Y muy potente frente al conocimiento de la estrategia y la difusión de la estrategia organizacional. Claro, claro. En el tema hay una cuestión muy particular, y es que, como es una empresa pública que depende del alcalde de Medellín de turno, pues la gerencia cambia. Y un poco con la pregunta de que ahora nosotros que nos ha faltado más continuidad, ¿sí? Nos ha afectado mucho en el tema de cultura, el tema de no tener continuidad. Porque obviamente llega una administración nueva y llega pues obviamente a proponer su mirada y la intención que tiene, la diferencial que tiene. Eso afectamos. Pero qué es el factor, digamos, que es importante en ese tema de liderazgo? Y es que en la organización AEPM la ha mantenido la gerencia médica. La ha mantenido la gerencia médica. La que técnicamente es la que tiene el arraigo, la que tiene la historia, la que tiene el compromiso, la que tiene la gerencia media. Entonces, no nos vemos muy afectados, digamos, en términos de lo que es esencial de la organización,
por esos cambios regulares que tenemos a nivel de la alta gerencia. Depende del gerente y obviamente cambia pues, un poco los líderes de reporte, pues vicepresidentes de primera línea y demás, pues obviamente cada uno trae su equipo de trabajo, pero esa gerencia media tiene ya una caracterización, una forma de mirar las cosas. Por Londoño, pues el gerente de la administración pasada decía que muy pocosamente que EPM tenía anticuerpos. De alguna manera me parece además muy claro que lo diga, porque es una forma pues como de esos anticuerpos, como rechazar lo que no es aceptable para esa organización, ¿sí? Y entonces, sobre esa gerencia media sí hemos hecho un esfuerzo muy grande alrededor del liderazgo, y lo que les mencionaba ahorita, y resalto un tema, pues, cercanía, confianza, porque eso no pasaba. Es una empresa jerárquica, conservadora, los jefes no se relacionaban con los equipos de trabajo a tratar no, ya lo hemos hecho pues, en gran medida, de que se negocien las metas de desempeño en conversaciones, en un contacto de una conversación cercana, aprender a conversar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Nos dimos cuenta, bueno, para generar confianza, cercanía, humanidad, pues tenemos que conversar. Y enseñe pues a conversar, aprenda a conversar. Eso es muy difícil, pero es un esfuerzo válido que hemos estado haciendo y que sobre ese esfuerzo, digamos, hemos logrado consolidar una forma distinta de liderar. ¿Sí? Entonces, fuera de que hay un vínculo, una articulación muy fuerte de compromiso en esa gerencia media, pues ponerle una propuesta de liderazgo consciente, como la hemos llamado, es decir, con fundamentos teóricos muy importantes, muy bien definidos, la biología cultural, Humberto Maturana, pues todo el tema de la teoría de la de Otto Scharmer y la antroposofía de Robert Steiner sobre esas bases teóricas que tienen que ser muy claras y muy fuertes, obviamente porque orientan todo el ejercicio completo del desarrollo. Hemos logrado poco, hemos logrado mucho, obviamente eso no se acaba, no se deja de trabajar, pero es un factor fundamental, importante, y hoy por hoy obtenemos réditos de haber hecho ese esfuerzo en la organización. En nuestra experiencia, actualmente tenemos algo que creo que es muy ambicioso y es un plan de adopción cultural. Y yo creo que algo que nos ha funcionado mucho en términos de liderazgo y que hoy podemos ver unos cambios importantes es que todo esté articulado, que no haya nada suelto. Entonces, el año pasado hacemos la declaración de transformación cultural, cuál es la cultura actual, a dónde queremos llegar. Eso está articulado con una reformulación de los pilares estratégicos, de los valores, del propósito superior y de la ambición. Y a partir de ahí hacemos un desglose en todas esas áreas misionales que tienen un impacto directo, no solamente en el liderazgo, sino en los colaboradores. Entonces, cuando tú ves el modelo de liderazgo hoy de tu éxito, a esos líderes los medimos acorde a esos valores. Entonces, el modelo de liderazgo tiene 3 ejes de trabajo, donde yo digo, listo, vamos a trabajar el liderazgo de sí mismo. Y me voy y reviso esos valores que declaré como compañía, cuáles de esos valores ya apuntan a ese liderazgo de sí mismo. Vamos a evaluar el liderazgo en equipo, lo mismo, qué valores le aportan a eso. Vamos a evaluar ese liderazgo no de equipo, sino de otros, cómo colaboro con otros, entonces, qué valores le aportan a eso. Articulado con un tema de transformación cultural y es cuáles son los comportamientos que estoy esperando en esos líderes. Y que eso tiene que estar muy alineado también con relaciones laborales, porque hay unos líderes que no responden a la cultura que deseamos, no pueden continuar con nosotros. Y ese es un ejercicio importante que hemos hecho y la verdad es que les doy fe que está pasando y es encontrar líderes que hoy no se articulan con la cultura y que eso también responde a un proceso de selección distinto en el ejercicio de liderazgo, porque cuando yo ya hago evaluación por competencias, no hago evaluación por competencias, hago evaluación por valores. Que efectivamente los valores que tenga ese líder respondan a lo que la compañía está esperando de él. Y eso también está articulado con gestión del desempeño. Entonces, si yo estoy evaluando al resto de mis colaboradores que respondan a los valores que yo declaré que esta compañía tenía. Si yo estoy estableciendo unas escuelas de formación, donde antes las escuelas respondían a los pilares estratégicos, hoy las escuelas se agrupan por valores, por la propuesta cultural que yo estoy haciendo. Entonces, cuando les digo que es muy ambicioso es porque involucra un montón de áreas, de equipos, pues hasta comunicaciones externas en el ejercicio de marca creadora,
con declaraciones claras cuando saco convocatorias donde digo que estoy esperando de las personas que trabajan conmigo. Y yo creo que hay una empresa que creo que es un muy buen referente, no sé si alguien de acá trabaja en ella, Matesa. Yo creo que en ese ejercicio lo ha hecho muy bien, porque tiene una declaración muy clara que es visible tanto al interior como al exterior de las compañías. Y eso es lo que estamos intentando hacer, articulando los líderes desde ahí. Entonces, ahí es como, mira, esto es lo que esta empresa hoy te está ofreciendo desde la propuesta de valor del líder. Esto es lo que esta empresa hoy te está ofreciendo. Tú respondes a esto, o si no, hay otros lugares que probablemente pueden hacerte feliz. Pasa, Carlos, que ustedes me tienen aquí una cosa, pasa cosas muy chéveres. No voy a cortico. Experiencia empleada, eso relativamente era fácil de gestionar comparado con la gran dificultad que tiene hoy gestionar experiencia empleada. Y lo digo por lo siguiente. Estoy haciendo unas conversaciones con alguna organización. Hay 5 generaciones conviviendo en este momento en simultáneo. Desde los que están saliendo hasta los que están llegando. Estos que están saliendo están corriendo el modelo personal para llegar a esta personal. Este que está llegando está moviendo su capacidad para asegurar que en su hoja de vida no dure más de un año en un momento. O sea, que oso, pues a mí me enseñaron, a muchos que estaban aquí, cuando ingrese a una empresa, asegúrese de cumplir su objetivo, pensionarse en ella. Y hoy dicen a estos muchachos, asegúrense de no estar un año. ¿Okay? Bueno, si le da mal 2, ¿listo? Pero su hoja de vida tiene que estar con tantas experiencias posibilidades que verá en estabilidad laboral. Ha cambiado mucho 3 veces. ¿Listo? En toda la vida. Mi pregunta es, hay sueños, hay necesidades, hay intereses, hay expectativas, objetivos distintos. 5 generaciones en simultáneo. Y yo gestiono un tema que se llama experiencia empleada. ¿Cómo yo gestiono eso para darle respuesta a 5 generaciones en simultáneo? Porque pronto la experiencia cliente para el que está haciendo el modelo pensional, excelente. Pues que para este no le sirve. Y viceversa, para este excelente, pero para este no le sirve. Entonces, es una sola experiencia empleada para todas las generaciones. Son 5 experiencias, pues, eran 5 o 3. Eso, ¿qué pasa? Así que yo tuve una discusión porque ahorita, en enero, negociamos la convención colectiva de trabajo con los sindicatos. Y mi conversación con ellos es, porque ellos están parados en, estas son mis conquistas laborales, no me voy aquí, y de qué me va a dar de más. Ellos les decían, ustedes están pensando en la junta directiva, que son ustedes 10, que les faltan 3 años para pensionarse, y otros 20 que están en la planta, pero la nueva generación de los trabajadores de las compañías vienen con unas expectativas distintas. A ellos no les importa el crédito de vivienda porque no están pensando en comprar vivienda. No les importa el auxilio de anteojos, no les importa. Venga, pensemos y construyamos una propuesta de valor al empleado para que el empleado pueda mercar de unos beneficios disponibles y le respetamos los valores que tiene. Complicadísimo. Sí. Pero hay una opción, y es, tú puedes empezar a construir propuestas de valor al empleado para que cada una de esas generaciones a mí me interesa el crédito de vivienda, listo. A mí me interesa 5 días más de vacaciones porque yo me quiero ir a viajar. A mí me interesa que me dejen acumular 3 periodos para irme a estudiar inglés al exterior. Vale. ¿Cómo lo construyes para que la gente pueda mercar y pueda haber opciones distintas? Porque cada vez más esos planes de beneficio escritos en piedra pierden validez y no fidelizan. Sobre todo cuando estás compitiendo con compañías que te dicen, yo le pago en dólares, trabaja desde su casa en chanclas y le doy una tarjeta de débito que no va a pasar por usted para que no pague impuestos y la gente dice, pucha, no me interesa pensionarme. Yo complementaría con algo que les decía ahorita, y es que el ejercicio de experiencia del empleado no es global, es individual. Porque el ejercicio también de decir, es que las nuevas generaciones, esto, ahí también ya hay un riesgo de estereotipar. Sí. Un sesgo.
y la mejor forma, pues, y que también yo les digo, ¿cómo gestiona uno la experiencia de 35.000 personas en el caso del éxito? Muy difícil. Ahí la herramienta más fácil es arquetipar o segmentar. Y es cómo agrupo a las personas de acuerdo a eso, a sus intereses. Al final la propuesta de valor del empleado es una sola, porque es lo que yo declaro que te puedo ofrecer. Pero el arquetipado sí me permite que esos beneficios y esos ejercicios de fidelización sean mucho más cercanos a lo que tú estás esperando que suceda. Porque también, yo les digo algo, yo no soy mamá, y a mí hoy me llegan mensajes del grupo de como, para que tú y tus hijos, yo como, ¿qué? Eliminar, pues, como, ¿cuál es hijo? Exacto, y el perro. Entonces, yo creo que la mejor forma es eso, y es poder generar agrupaciones para generar una oferta de valor distinta, tal y como sucede con los clientes. Y que también, pues acá me voy a atrever a decir algo, y es, dentro de las tendencias de recursos humanos, yo creo que en los últimos 5 años, siempre en el número 3 sale el tema de aumentar la fidelización, minimizar la rotación. Yo no sé si deberíamos empezar a renunciar a eso, porque yo creo que la rotación hoy es algo natural en lo que estamos viviendo en el mercado laboral, y que es válido, y es empezar a ver de lo positivo, pues al final la rotación tiene un costo para mí, claro, tiene un costo en términos de entrenamiento, pero ¿será que sí estoy entregando los entrenamientos adecuados? Hoy para las nuevas generaciones, por ejemplo, genera muchísimo valor el tema de aprendizaje, producir conocimiento. Mientras más aprendo, es más valioso para mí. ¿Qué tan fuertes hoy somos las compañías en ofrecer ejercicios de pasantías en cargo? Que cada año, por ejemplo, las personas puedan rotar. Nosotros hoy no lo hacemos y eso nos cuesta. Y eso nos cuesta mucho porque al final a mí lo que me interesa es aprender. Y si voy a aprender y me van a pagar más, me voy. Entonces ese ejercicio de fidelizar, yo creo que hay que entrar también a entender un poco, y es con qué me siento conectado, cuáles son las preferencias y qué me vincula. Allá atrás, ¿querías decir algo? Pero Carlos, complemento una cosa mínima porque Ya, obviamente no va a redundar, nos pasa lo mismo, pero hay una forma muy particular con nosotros, con nosotros, porque el índice de rotación es del 0.91%, casi despreciable. El problema es con estas nuevas generaciones gestionar el afán que tienen de escalar posiciones muy rápidamente. Entonces, enfrentamos en situaciones particularmente, pues insisto, para no redundar, pero sí para ponerlo ahí en la respuesta, es cómo gestionar el afán de estas nuevas generaciones de escalar muy rápidamente. Si tú como profesional quieres ser B, quieres ser C, quieres ser directivo, pues inmediatamente. Pues de unos años ya quieren estar en los... Eso ha sido para nosotros particularmente, porque la rotación es despreciable. Pues la gente no se retira, no se retira. Pero sí, sí quieren es llegar inmediatamente pues, a los cargos más altos de la organización. Eso ha sido un poco claro, como el esfuerzo de gestión que hemos hecho. Bien, allá atrás es pues, Carlos, dale. Buenas tardes. Nosotros venimos de una empresa pequeñita que está regiendo esos colegios, y con la pregunta que yo les voy a hacer acudiendo a su experiencia, es nosotros estamos haciendo unos cambios en el software, ¿cierto? La organización, entonces ya dejamos de ser una manual, procesos manuales, a empezar a tener un ERP que ya más conocido, ¿cierto? Entonces, todos estos cambios, bueno, ya nos metimos, hicimos proceso de implementación, montamos información, todo ese trabajo pues, operacional tan difícil que es al principio, pero entonces empezamos a trabajar en eso y empezamos, no, esta área no se quiere vincular, no, esta le damos como 10 meses, y empieza uno a ver como entre los mismos líderes como que esa resistencia, a pesar de que no somos muchos, porque realmente en la compañía no llegamos a ser 200 personas, que queremos hacer una integración de esa información que se tarda dentro de la empresa para que todos tengamos acceso más rápido a toda la información, de lo que busca un sistema de información, ¿cierto? Pero que no es que empieza uno como a ver, es que no, mejor dejamos esto para 15 meses. O no, mejor compramos otro programa que se te guste. O no, es que este programa no se da. Entonces uno ve que es como que no hay
uno no logra esa cohesión con las personas a pesar de que ya se decidió que esto va a ser así y empezamos a tener esos plazos y a ver que ese proceso de conversación que iba a ser de un año se nos va a pasar a otro año, ¿cierto? Y entonces aquí solamente va a estar contabilidad de compras, pero entonces gestión humana no vamos a dejar para explorar o esta otra la vamos a dar, porque no existe como ese compañerismo, pienso yo, que sea eso, o esa reacción de cambio, o esa falta de compromiso con las cosas, o es que nadie quiere hacer esta parte tan operativa que esto lleva. Entonces uno dice, mire, ¿cómo los empujo? Entonces es eso, que de pronto nos falta mucha experiencia, porque somos una empresa que ha venido creciendo aceleradamente durante los últimos 2 años, pero desde su experiencia me dio opinión. Gracias. A mí me iluminó Ana. Hay cosas que se obedecen. Falta gente. Yo te hago una pregunta y es, ¿han hecho ejercicios de conversación para entender cuáles son los temores que impiden que ellos avancen hacia el cambio? Que no hicimos un pico, es como la presentación, que es lo bueno que se nos va a traer y todo lo demás, pero que como pues, digamos así, no lo declaramos directamente, no hicimos un conversatorio como directo, no es que esto no me gusta, no, sino que todo el mundo, bueno, sí, pero a la hora de hacer, no, no hubo como esa... Hay varias cosas y yo les cuento la experiencia porque hicimos un cambio gigantesco en 2005, 2006 con el tema de las normas internacionales de información financiera, porque empezamos a irnos afuera del país porque ya en Colombia no podíamos crecer más, entonces cuando crecemos por fuera. Y obviamente ese contexto social y económico externo pues obligaba a muchos cambios, pero contablemente y financieramente exigía normas internacionales de información financiera y hubo que cambiar toda la concepción contable y financiera de la empresa, y eso comprometió con sistemas de información nuevos a más de 2.000 personas, 2.000 personas. Si me mencionas porque estamos muy vinculados con eso. Primero es obviamente la claridad de la necesidad, ¿sí? Y que ese cambio necesita el soporte, infraestructura tecnológica y información previa, socializar, contar, ir a los grupos. Vender la idea. Exactamente, mucho. Primero, la claridad del foco se requiere, se necesita, porque si no, estratégicamente no podemos tener eso, para que era claro, pero se contó con amplitud. Y después ya en el proceso de cambio, yo creo que es fundamental, pues además de la comunicación y el acompañamiento, el entrenamiento. Capacitar, entrenar, formar, pues digamos, esas 3 dimensiones de lo que es el saber, de lo que es el hacer y de lo que es la actitud alrededor de que se tiene que tomar para poder. Entonces esa experiencia fue exitosa. Finalmente, creo que éramos como la primera empresa en el país que en ese momento le metía conmigo. De hecho, el gerente convocó en la sala de gerencia de las universidades, porque no había ninguna universidad enseñaba ese tipo de nuevas formas, por eso contable, porque eso venía muy de fuera. Entonces creo que es eso. Un foco claro, una información previa, también muy clara, muy amplia, acompañar y entrenar, habilitar a las personas, si una vez que estén convencidas del cambio necesario, se acompañe y se entrene debidamente. Y finalmente, manejo de consecuencias, que es que si usted no quiere, no puede estar aquí. Hay cosas que no se pueden democratizar mucho, porque cuando las democratizas, corres el riesgo de que cada uno tome el momento y la necesidad. Y ahí yo pues pienso algo y estás ya frente a un equipo que tiene unas resistencias, según lo que cuentas, muy sólidas. Entonces ese ejercicio de sensibilizar ya en esos momentos para ti no es útil. Yo creo que Pipe me ha escuchado un montón esta historia. Tú tienes un novio y las cosas vienen mal y la relación se acaba, el duelo es más fácil. Pero cuando el novio te termina de uno y no sabes por qué, el duelo es muy difícil. Y según lo que estás contando, eso fue lo que les pasó. O sea, fue un duelo casi que a golpe. Yo te recomendaría escucharlos. O sea, crear una mesa de trabajo donde ellos puedan hacer catarsis de lo que están viviendo y a partir de ahí toma esos insumos que te están diciendo para hablarles de las oportunidades del campo.
cuáles son las ganancias que encuentras. Solo a partir de ahí vas a poder entrenar, empezar el proceso, porque creo que en estos momentos es muy difícil intentar hacer un proceso de cambio desde cero, porque hoy ya las personas no están en el curso. Gracias. Muchas gracias. Carlos. Carlos Mario, has recibido en los últimos casi 3 años 3 pandemias. La pandemia, obviamente Hidroituango, y no menos despreciable, el cambio que desde mi percepción puede ser muy fuerte al interior del nuevo gobierno, del nuevo esquema, o ¿cómo lo llamas? ¿Cómo has hecho para que la gente no se te caiga y que estos cambios que estabas diciendo ahora, que está llegando un grupo de gente, está saliendo otro, no te afecten esa cultura que siempre ha tenido EPM, no solo de paternalista, sino de muy buen empleador, demasiado madre, pero demasiado buena también, y ya hoy se siente como si contestaran, hola chino, aló? Hay una cuestión importante. Primero, digamos, lo de Hidroituango fue que yo creo que afortunadamente, porque era el tipo de gerencia que necesitábamos para ese momento, por ejemplo, donde él convocó alrededor pues, como de ese esfuerzo de empresa. Y creo que convocó, y creo que fue una persona que supo convocar. Y eso nos fortaleció mucho y nos ayudó, porque igual históricamente esa cultura del rigor técnico, del rigor jurídico, pues obviamente no ha servido. Obviamente pasó, pero también salir de eso, pues eso no ha sido fácil. Eso ha sido por toda esa capacidad, por todo ese compromiso que se ha tenido. Y hay otra práctica organizacional que, insisto, pues yo ya estoy hace 31 años en el PM, y es que la organización, cuando ve algo que no funciona, pues, o que no está de acuerdo con sus parámetros o con los parámetros conocidos, se para y dice, esperemos que esto ya va a cambiar. Es como una resistencia pasiva, ¿se le llama eso? Sí. De alguna manera, sí, eso, pues obviamente eso no paraliza la empresa, pero sí es una reacción frente a históricamente, pues no me estoy equivocando en ningún momento, sino que históricamente cuando se enfrenta a una situación que definitivamente afecta a la organización, o finalmente pues la organización dice un pan de espera y las cosas ahí se ralentizan mucho hasta que llega una nueva administración con una propuesta, pues digamos que ya está un poco más acorde con lo que históricamente ha sido aceptable en la organización, y inmediatamente empezamos pues, otra vez a avanzar, pues digamos, a los ritmos que tienen que ser, obviamente sin descuidar nada, pues porque la ciudad, pues y el contexto no lo siente, es una dinámica muy interna, pero es un poco la forma en que organizacionalmente pues hemos podido enfrentar o manejar ese tipo de situaciones que a veces consideramos que son adversas, pero obviamente cada administración llega con su intención y es válida, ¿sí? Pero internamente ya hay una concepción de lo que es que me gusta mucho es porque es una pena pública y en el tiempo se consolidó mucho, y lo digo yo desde dentro, ese respeto por lo público, ¿sí? Entonces, y siento que eso ha cambiado mucho con estos dos contextos, o sea, porque en la misma Hidroituango se influenció ese contexto y ahora más porque llegó y salió mucha gente casi sin saber. ¿Por qué? Y entraron otras personas que no tienen ninguna de esa cultura o una cultura muy diferente. Entonces, son conflictos muy difíciles. Eso es innegable, pero insisto, persiste como esa concepción y ese arraigo de lo que es lo público con el que fue creada la empresa. Todos saben que esta empresa se creó con una intención muy bien definida, muy claro, y creo que se llama. Con muchos logros a nivel nacional e internacional. Bueno, para ir cerrando, yo tenía aquí una pregunta como final.
frente a mecanismos de intervención o decisiones que se toman y, bueno, cómo hacemos ese método, cómo hacemos esa intervención y cómo la medimos. ¿Qué han hecho ustedes para tomar la decisión de cómo hacerlo y qué medir y qué no medir? ¿Cada cuánto medir? Pues ese asunto de la medición como punto de partida o punto de llegada que siempre está ahí. ¿Qué han definido ustedes en la organización? Ahorita yo les hablaba de ese plan de adopción cultural. Entonces, en términos de mecanismos, está todo el tema articular, los equipos que intervienen con esto. La articulación más importante es propósito y estrategia. ¿Cómo logramos vincular esto desde la alta dirección y que de ahí pueda tener un despliegue claro? Nosotros hemos creado algo que se llama las mesas de transformación. Son mesas con los líderes, mesas dirigidas, con dependencias y con áreas que sabemos que necesitan un cambio más inmediato que otros. Con esas mesas de transformación tenemos ejercicios bimensuales donde conversamos para entender qué está pasando y qué apoyos necesitan en términos de liderazgo, comunicación, conversaciones efectivas, generación de retroalimentaciones positivas para ir propiciando poco a poco ese cambio. Ahí hay un ejercicio de medición importante porque es recibir feedback directo de qué está sucediendo en esas dependencias que hoy necesitamos jalonar más que otras para que hagan cambios rápidos. Y lo otro es la medición cultural. Hoy nos estamos apoyando en el modelo de medición de Denison, en ese ejercicio que nos permite monitorear los factores culturales, acompañados también de un ejercicio de entrevistas y focus group para ver si efectivamente lo que dice la medición es lo que nosotros necesitamos. Definimos que esa medición en la compañía se realizaría cada 3 años. Nos damos cuenta que no. A ver, ahorita, que lo mencionaba, las transformaciones a veces no van al ritmo que nosotros queremos, entonces justo este año nos tocaba hacer medición, no vamos a hacer medición, vamos a hacer una calibración. Elegimos unas preguntas puntuales sobre las que queremos ver qué ha pasado, 5 preguntas para comprender un poco esa cultura, cómo se está moviendo. Y yo creo que en ese ejercicio de experiencia del empleado el poder tener escuchas permanentes es clave. A veces nos quedamos solo en esas mediciones periódicas. Hay escuchas permanentes que nos arrojan mucha información que facilitan más la gestión cultural. Muy brevemente, pues lo que hemos podido consolidar es, pues primero lograr que estratégicamente la transformación cultural sea un objetivo, ¿sí? que se mire pues, desde la alta gerencia y que la alta gerencia se comprometa con la transformación cultural y en el mapa de objetivos estratégicos está la transformación cultural como una responsabilidad nuestra y sobre eso darle un rol muy preponderante a los directivos, a los líderes, ¿sí? Todo lo que mencioné pues de liderazgo. Mediciones específicas, la anual, pues, para nosotros es obligatoria de riesgo psicosocial, y cambio, pues ahí sobre esa medición hacemos muchas preguntas de cultura, de ética y demás, estamos mirando cómo evolucionamos, y una muy particular, quiero mencionar, es el índice de nivel conversacional que medimos, ese esfuerzo de entrenar y de trabajar alrededor de la conversación. Anualmente lo medimos, el índice de nivel conversacional, y esas mediciones nos van dando cuenta y es lo que le reportamos pues obviamente al mapa estratégico de los avances en la transformación cultural. Carlos, perdón, ¿cómo miden ese índice? Con las reuniones de PIB. No, Una herramienta valiosa. sí, hay una encuesta. No. Yo no lo quería mencionar obviamente por no hacer por aquí ningún tipo de... Pero trabajamos con Confluye. Hace unos años trabajamos con Confluye, una firma que nos está acompañando en todo el esfuerzo de liderazgo consciente, ¿sí? Y es una herramienta del consultor que aplicamos anualmente. Y ahí sacamos ese índice. Simplemente para no repetir, yo creo que en temas culturales, cuando tienes un diagnóstico claro, parte de los efectos de la cultura se tienen que ver indudablemente en rotación. Si tenés pues, cómo hacer o empezar a hacer correlaciones del tema. En temas
obviamente de clima, y particularmente AkzoNobel tiene una cosa que, una herramienta que nosotros no medíamos en Orbis, se llama OIHI, que es Índice de Salud Organizacional. La miden hace 3 años y va mostrando una evolución, ¿no? En términos de OHI, Índice de Salud Organizacional en inglés. Y mide un poco cómo esos rasgos culturales, temas de liderazgo, cómo influyen en la salud de las personas. Y es bastante positivo como para mirar, por ejemplo, estos temas de salud mental. De hecho, tiene un ratio. Tenemos una meta regional y es que en este año debe ser superior a 75. Digamos que el mercado más o menos está entre 60 y 50, pero hay que entenderlo, hay que darle un doble tipo como para entender los elementos que tiene este elemento de mención, que es bastante. Bueno, respetando el tema del tiempo, siendo las 7 pasaditas, yo creo que vamos como terminando. No sé si hubo alguna pregunta a los preguntamos, invitados pero no. virtuales, que tuvimos algunos. A todos ustedes, muchas gracias en nombre de la Red Conexión GH por este espacio. Esperamos que haya sido una muy buena experiencia. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante. Mil gracias. Hasta que nos veamos de nuevo. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron por aquí. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias.